¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy tenemos una super comparativa entre las dos grandes Super Sport, o para mí las dos más bellas, que es la Yamaha R6 y la GSX-R 600. Never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Como muchos sabrán, pertenecen a la misma categoría Super Sport. Las dos son 600, las dos son 4 cilindros, las dos son japonesas, son rivales a muerte, bueno, por lo menos en el circuito. Y bueno, vamos a comparar todos los componentes que tienen y todo su desempeño. Empecemos por el motor. Tenemos 4 cilindros al igual que en la Suzuki, 600 centímetros igual, pero tenemos 130 caballos a 14.500 revoluciones por minuto y 65 Nm a 11.500 revoluciones por minuto. Y en la Suzuki tenemos 125 caballos de fuerza a 13.500 revoluciones por minuto y 67.7 Nm a 11.500 revoluciones por minuto. Si se dan cuenta, en la Suzuki tenemos 5 caballos menos y el torque máximo se desarrolla al mismo rango de revoluciones, pero la potencia máxima se desarrolla a 1000 revoluciones más en la Yamaha. De acuerdo amigos, vamos a ver un poco de la diferencia de potencia de estas dos motocicletas. Nosotros vamos a arrancar desde allá y ustedes nos van a esperar aquí. Y quien llegue primero a ustedes es el que gana. Vamos a ver. En cuanto a la suspensión delantera, en ambos casos tenemos suspensiones invertidas, pero en la Yamaha tenemos suspensiones Kip o Kayaba, que son muy buenas, y en esta tenemos Showa, ambas de 41 milímetros y totalmente ajustables. En este caso siento que están muy parejas porque ambas marcas son muy buenas, pero ahora vamos a los frenos. En el caso de la Suzuki tenemos frenos Brembo y en el caso de la Yamaha tenemos frenos, digamos, Yamaha. Si algunos de ustedes saben la marca correcta que son los calipers, bueno, déjenme en los comentarios. Pero en el caso de las bombas de freno, en la Yamaha tenemos bomba de freno Brembo y en la Suzuki tenemos bomba de freno Nissin. En ambos casos tenemos dos discos de 310 milímetros en cada una de las motos. De este lado 310, de este lado 310, de este lado 310 y de este lado 310. Tenemos sin duda unos frenos muy al parejo. Y algo que también es interesante es que ambas motos salieron de la agencia con llantas Batlat 016 de la marca Bridgestone. En cuanto a la Yamaha tenemos 189 kilos y en la Suzuki tenemos 187 kilos. Tenemos 2 kilos menos en la Suzuki. Este peso que les estoy dando ya es con líquidos, ya es con gasolina, ya es con aceite. Pero bueno, en este caso la Yamaha tiene 17.5 litros y la Suzuki solo de 17, tiene medio litro menos. Al tener dos motos con el escape modificado, se les redujo bastante el peso, alrededor de unos 4 kilos, que bueno, eso se traduce en más potencia y en más velocidad de arranque. Algo muy importante que siempre me preguntan es la altura del asiento. En este caso tenemos 850 milímetros y en este caso 810. Como pueden darse cuenta, es una altura muy diferente. A la hora de manejarlo en ciudad, pues eso influye mucho. Pero ya andando sobre la carretera o en circuito, eso no influye tanto, aunque a la hora de cambiar de posición en una conducción deportiva de lado a lado, ayuda más el asiento alto. En cuanto a la parte trasera, tenemos ambas llantas de 180-55-17, usan el mismo tamaño de llanta, y en el freno trasero tenemos igual discos de 220 milímetros, ambas tienen el mismo caliper de la marca Nissin. Una diferencia importante es el tamaño del sprocket,
que en la Suzuki es un poco más pequeño y en la Yamaha es un poco más grande. Eso quiere decir que la Yamaha tiene una relación un poco más corta, es más posible que llegue a su máximo más rápido que la Suzuki. Pero en el mundo de las carreras la relación se suele cambiar de acuerdo al circuito que se va a usar. En ambos casos tenemos basculante de aluminio. Quiero que vean la forma. Eso es algo muy particular de cada marca. Ninguna marca en cuanto a 600 tiene el mismo basculante que la otra. Quiero que vean que a pesar de que las dos son de forma de ala de gaviota, los dos son muy diferentes. Vean cómo el de Yamaha es un poquito más afilado hacia arriba y el de Suzuki es menos afilado y como que es un poquito más largo. Sin embargo, la diferencia no es tanta en cuanto al tamaño. En el tablero de la Yamaha tenemos que el tacómetro llega hasta las 16.500 revoluciones por minuto. Y bueno, tenemos un tacómetro muy grande con la velocidad, la hora, el odómetro y la temperatura del motor, pero no tenemos indicador de gasolina ni indicador de marcha. Y en la Yamaha no tenemos la opción de modos de conducción, sino que el motor siempre funciona de la misma manera. Ahora vamos con la Suzuki. En cuanto a la Suzuki también tenemos un tacómetro muy grande, pero este solamente llega hasta 15.100 revoluciones más o menos. Tenemos indicador de marcha a diferencia de la Yamaha que no lo tiene, velocidad en kilómetros igual, temperatura del motor, odómetro, que esta tiene 3 modos de manejo, A, B y estándar. Eso modifica la inyección para poder tener diferentes potencias dependiendo de lo que necesitemos. Ya que las manejé, ya que pude sentirlas, créanme que es una diferencia impresionante en cuanto a conducción. Aunque tenemos dos motos que son hechas para competir directamente, yo las siento totalmente diferentes, la potencia la siento totalmente diferente. Cada una le veo ventajas. Yo siento que la Suzuki tiene unos frenos impresionantes. Podría llegar a decir un poco superiores a la R6. Sin embargo, son muy parecidos. En cuanto a sonido, me gusta más la R6. La Suzuki no me encanta, pero suena muy bien. La suspensión, a pesar de que es totalmente regulable, así como las tenemos de stock, me gusta más las sensaciones que te ofrece la Yamaha. Sin embargo, estas son muy buenas. Entonces ahí tendríamos un dilema porque son totalmente regulables y las podemos regular a nuestro gusto. En cuanto a la posición de manejo, si yo quisiera una moto más citadina que pudiera usar al día a día, me iría más por la Suzuki, por la posición del asiento, la posición más cómoda, más relajada, yo creo, para poderle dar un poquito más horas ahí al circuito o a la ciudad. En cambio la Yamaha sí es un poco más agresiva, sí me reservaría más con ella en caso de un track day, una salida con amigos con motos muy parecidas, no tanto para ciudad. Sin embargo, esta moto para circuito, ya les dije, es perfecta. Esta también, pero es un poco diferente. Es importante mencionar que el año pasado ganó Suzuki en la categoría de 600 en cuanto al campeonato de velocidad nacional de México, el Racing by México. En segundo lugar quedó Yamaha. Bueno, eso nos habla de que Suzuki es una moto digna rival de esta moto y esta es una digna rival de esta moto.
Mi conclusión es que pruebes las dos. Yo ya las probé, me enamoré de ambas. Así que pues como dicen amigos, en gusto se rompen géneros. Habrá gente que les guste la Suzuki, habrá gente que les guste la Yamaha. Pero bueno, esas fueron mis conclusiones personales. También algo que las diferenció mucho en esta prueba es que esta Suzuki tiene mucho más torque en bajas. Abajo de 6000 tiene torque, ¿por qué? Porque tiene su válvula Edsub. Sin embargo, esta de acá se la retiraron, entonces casi no tiene mucha potencia en bajas. Pero en medias ambas empiezan a revolucionar mucho mejor a partir de las 8000 y 10000 revoluciones. Y empiezan a subir muy rápido. Y bueno, eso es la mejor parte de la conducción de una Super Sport. Ya tenemos el review de la Yamaha, de la Suzuki, el de la Honda en 600. Si tú conoces a alguien que nos pueda proporcionar una Kawa para poder terminar este ciclo de Super Sport, déjame en mi Facebook o ya sea en los comentarios para que pronto podamos hacer el review. Y déjame en los comentarios cuál es lo que tú elegirías o cuál te gustó más, Yamaha R6 o Suzuki GSX-R 600. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye. No lo dije bien, ¿verdad?